Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Y pues ya estamos de lleno y dábamos contexto a inicio de este programa a propósito de este Día Internacional de la Conciencia y que bueno pues establece básicamente lo que queremos dar, y esta charla va enfocado mucho a entender el concepto uno de los derechos humanos y sobre todo un día como este, ¿no? Lo que genera a través de la conciencia. Actuamos en distintas maneras, pero lamentablemente poca empatía, no nos reconocemos y no somos como parte precisamente de algo que ha estado siguiendo muy de cerca pues una influencia a lo que serán todos nuestros discursos. Y para eso yo agradezco infinitamente se encuentra en esta mesa Diana Bravo, quien es psicóloga, quien es máster en derechos humanos y de verdad es la persona más experta, la voz más autorizada para poder hablarnos de todo eso. Así que muchísimas gracias y qué gusto tenerte de nueva cuenta por acá, Diana. Bienvenida. Hola, Juanjo. No, pues yo felicísima. Me pongo rojita, que me hablas muy bonito de mí. Sí, pues qué maravilla. Es un día súper bonito, reciente, nuevo, casi nuevo, 2019, ¿verdad? Que se creó esta iniciativa por las Naciones Unidas. Yo la verdad es que sí soy, ¿qué les diré? Sí soy fan, aunque tengamos tantas cosas por hacer de las Naciones Unidas. Yo creo que hay personas líderes en el mundo que toman decisiones como para jalar para el bien, hagan de cuenta, y las Naciones Unidas se me hace una de esas instituciones. Y es un día en el que también se celebra eso, o sea, los avances que se hacen. Tú eres promotora precisamente de eso, has estado precisamente vinculada a estas instancias y has trabajado en favor de... Voy a detonarlo nada más como para que generemos un poquito, ¿no? Sucede un evento, no voy a poner nombres ni nada de las cosas que han sucedido ni recientemente ni mucho menos, pero cuando sucede algo y de pronto se habla, ¿no?, de un delincuente, de las cosas de que hay, ay, no, es que esos no deberían tener derechos, lo que está sucediendo en Salvador y que bla, 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 qué bueno que les tengan y demás, y gana una ira que se entiende, es un enojo social, ¿no? Y lo hemos platicado en algún momento. Hartazgo ya. Es correcto, y bueno, pero, hay una gran diferenciación en el proceder de lo que somos y cómo invisibilizamos a unos y a otros sí los queremos y demás. Entonces, desde ahí creo que estamos en una coyuntura en el que no entendemos el verdadero contexto entonces de lo que son estos derechos por el simple hecho, así valga la redundancia, de nacer y que tenemos a... Totalmente, pues la piedra fundamental filosófica de los derechos humanos es la idea de que todos los seres humanos tienen dignidad, ¿no? Y ahorita que tocas esos temas, ¿no? Pero, o sea, los que delinquen sí tienen derechos humanos o ellos no, ¿verdad? Y entonces, bueno, la visión de los derechos humanos, no por nada, perdón por poner el tema controversial, pero no por nada Estados Unidos es uno de los únicos países desarrollados en el mundo que no tiene firmado el tema de derechos humanos internacionalmente, dado que ellos consideran la pena de muerte. Entonces, la posición filosófica de los derechos humanos es que todos los seres humanos tienen dignidad por el hecho de ser seres humanos y justamente que es gracias o es resultado de la falta del respeto de la dignidad de los seres humanos que algunos seres humanos, por ejemplo, delinquen. Entonces, precisamente por eso es tan importante este principio que sea universal, que no es hacia unos sí y hacia otros no, sino que justamente cuando tenemos este hartazgo y este enojo saludable, nos tiene que servir para detener la cadena de abuso, que efectivamente es una de las variantes o es uno de los factores fundamentales para la delincuencia, por ejemplo. Entonces, el hecho de que exista este día, lo que nos hace es tratar de sintonizarnos a todos con lo contrario, con la misma fuerza, digamos, ¿no? Así como cuando estamos hablando de marchas, el enojo es una emoción súper potente y de mucho coraje. Bueno, pues en este caso estamos siendo como convocados a la paz, al respeto de la dignidad, a la empatía, que fue lo que yo le decía a Juanjo, pero ¿qué tratamos en particular? Claro que estoy totalmente de acuerdo con que la empatía sería como el antídoto a todo lo otro que vemos, ¿no? O sea, entre más empatía, entre más hagamos conciencia, que así se llama el día, que se me hace fenomenal, es como versus lo que tenemos no consciente que nos hace actuar de ciertas maneras, incluso desde el punto de vista psicológico. Cuando somos conscientes de cuál es la potencia de la empatía, podemos ser conscientemente más empáticos y poner nuestro granito de arena que se requiere para que tengamos una sociedad o una visión más comunitaria de la vida.
Algo así pensé como un concepto general de por qué es tan importante la celebración de este día. Oye, y precisamente hablando de la importancia y de las reflexiones que se pueden llegar hoy, algo que también ha estado sucediendo en la sociedad, y esto no se sabe realmente de dónde viene, pero es cómo ya hay más empatía hacia otros seres vivos que hacia las propias personas. Y incluso lo veíamos, ¿no? En esta parte de lo que sucedió apenas en Taxco, donde se difunden videos, están... La gente se preocupa más por un perrito que está ahí en medio de la muchedumbre en lugar de la gente misma. Entonces, esto es donde ya la gente se preocupa más por los animales que las plantas, que sí es muy importante tener esta conciencia ambiental, esta conciencia hacia otros seres vivos de otras especies, pero pues también no olvidar, ¿no? La esencia de tener empatía por un ser humano. Por los seres humanos. Exacto. Oigan, les quiero platicar, se me ocurrió qué es la empatía. Ajá. A ver si lo podemos así para vincular, que nos ¿no? sacudamos, claro. Sí, la empatía, de hecho, tiene una ubicación en nuestro cerebro. Es decir, la empatía es sentir lo que el otro siente. No comprender cognitivamente lo que el otro siente, que eso se confunde un poco, ¿no? Y justamente hagan de cuenta que es, si yo te estoy pisando y tú me dices, me duele, inmediatamente mi pie se mueve antes de que yo razone si está bien o si no es correcto o si tal, porque yo siento tu sentir. Entonces necesita como sintonización emocional. Las personas que no han recibido empatía en su vida, les cuesta muchísimo trabajo sentir empatía, pues más bien no la sienten ni para sí mismos. Entonces no la pueden sentir hacia los demás. Es una cuestión de crianza súper interesante que si quieren un día platicamos más Claro, aquí profundo. la apuntamos. Sí. O sea, se va construyendo. Se va construyendo. Una persona que no recibe empatía o que no tiene el cuidado básico emocional, su cerebro no tiene, digamos, las conexiones neuronales para sentir lo que el otro siente. Entonces, en esto que me vas a decir, ¿eso que tiene que ver? En esto que tú me preguntas, generalmente las personas que tienen empatía por otros seres vivos también la tienen por otros seres humanos. Lo que pasa es que vemos manifestaciones de un tema o del otro. Haz de cuenta, como no vemos tan presente la empatía de seres humanos a seres humanos en un ejemplo como ese, nos suena súper raro que en cambio sí vemos la empatía hacia, por ejemplo, los animales. Pero estas personas que tienen empatía por los animales, en teoría, también sienten empatía por las personas. Lo que pasa es que estas personas, la tendencia que tienen es que ven la doble vulnerabilidad de los animales en el sentido de que ellos de plano no pueden hacer nada con las decisiones que los humanos tomamos, ¿no? Pero ese es como uno de los caminos que toma su empatía. Pero generalmente la gente que tiene empatía por los animales incluye también la empatía por los seres humanos y al revés igual. Los casos más terribles y más fuertes, inclusive de personas que tienen tan destruidos esos conexiones cerebrales, con la mano en la cintura, inclusive desde niños, pueden, no sé si lo hayan escuchado, pero es un síntoma de psicopatía, de narcisismo, es ser crueles con los animales porque no tienen ese camino neuronal para sentir la empatía. Pues que estaremos abordando, si te parece, así como detalle, ¿no? Me encanta, ya lo detoné, ya lo apunté para que nos hables sobre empatía, y eso nos da entonces pie a platicar sobre estos derechos inalienables que hace un momento estabas refiriendo bien, María, por el simple hecho de que nazcamos, y el básico, y este es que es el derecho a la vida, y entre otros muchos más que nos puedas estar ahí platicando, ¿no? Educación, salud, cosas que nos tengamos que estar haciendo y proveer por parte incluso del mismo Estado, pero estos derechos que surgen, digamos, ¿cuál es ese génesis? ¿Cuál es ese respeto y cuál es la función básica para que entendamos que esto es universal? Y se habla precisamente desde ahí que todos, bien dices, Estados Unidos no entra o no firma esto, pues precisamente por el derecho a la vida, que es el primerito de ellos. Exactamente. Es como toda una ideología opuesta. La ideología o la piedra fundamental esta que dices es, en mi opinión, porque cuando hablamos de historia de derechos humanos, pues podemos remitirnos a toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero para mí el parteaguas más importante sí fue la Revolución Francesa, en donde decimos, ok,
el primer principio que asumimos es la igualdad entre todos, ¿no? O sea, la vida de unos no vale más que la vida de otros. Ahí para mí fue como el primer gran paso, y que yo les comentaba en algún otro momento, y no fue pacífico, desafortunadamente, ¿no? Esta es otra vía. Los derechos humanos es la vía pacífica, la vía de los acuerdos. Por eso son grandes diplomáticos las personas que nos representan en las Naciones Unidas, porque dicen, ok, Estados Unidos, tú de esto no vas a firmar, pero de que sí. De que con qué sí te vas a comprometer para la seguridad y el bienestar del mundo, ¿no? Por eso tiene que tener tanta fuerza. Hablando de qué otros principios son fundamentales o universales, es justamente el derecho a la vida, la dignidad como una característica intrínseca del ser humano, la igualdad, que todavía tenemos un camino larguísimo, ¿verdad? O sea, todavía yo creo que estamos, híjole, si me preguntaban así por intuición, a la mitad del camino, cuando mucho, respecto al tema de la igualdad, ¿no? Y no necesariamente temporal de lo que lleva la lucha, sino no. de lo que se ha logrado, digamos. De lo que se ha logrado, sí, porque la lucha, aunque sea súper valiosa, eso también, hay que ver los dos lados, ¿no? La lucha, darle el valor, porque si no nos desesperanzamos y decimos, ¿y para qué un día para conmemorar la conciencia? Sí hay que decirlo, qué bueno que exista, y son pasos que sirven, porque son planeaciones que se hacen de 20 o 30 años precisamente en estas reuniones que tienen las Naciones Unidas para llegar a ciertas cosas, y que sí hemos llegado. Por ejemplo, en México, les voy a dar ejemplos. En México, si nosotros no estuviéramos suscritos como a pactos internacionales, no tendríamos de ninguna manera los avances, porque nuestra sociedad está tan atrasada respecto a países de primer mundo en respeto de derechos humanos, que si no estuviéramos vinculados internacionalmente y a través de negociaciones económicas, digamos que los países dicen, ok, voy a hacer caso a estas reglas porque si no me bloquean económicamente, y qué bueno, si no fuera por eso no nos darían ese jalón un poquito hacia adelante. Entonces también sí hay que ver la parte positiva. Yo creo que en materia de derechos humanos, más o menos a partir del 2011, se generó un crecimiento muy importante en México a partir de, por ejemplo, los juicios orales en materia familiar, que eso es algo que hemos platicado también en otros ámbitos, que ahí precisamente es donde están respetándose cada vez más los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, todas las poblaciones vulnerables. Hemos avanzado. Estamos, yo digo que además en cada lugar del mundo estamos en un lugar distinto en esa lucha, ¿no? Yo diría que en México estamos un poquito atrasados respecto a Latinoamérica, y pues obviamente no estamos tan mal como en los países orientales, ¿verdad? O por ejemplo en la India, o estos países en donde de plano sentimos que estamos pues en otra época, ¿verdad? Pero ya me fui por otro rumbo. No, pero nos da ese contexto, nos pone. Sí. Bueno, lo que quería decir es eso, ¿no? Que tenemos que ver los retos que vienen, pero que también tenemos que ver lo que hemos avanzado, lo que hemos podido avanzar, y cómo estas fechas sí sirven. O sea, yo la verdad fue en el 2019, yo hasta el 2021 supe, y fíjense, y yo estoy súper inmersa en esto, ¿no? Pero ya a partir del 2021 se empezó para mí a hacer eco de que tomemos conciencia de cuánto valor tiene o de cuánta importancia tiene que seamos, yo lo veo así, activos para la paz, para la no violencia, para el respeto de la igualdad, para el respeto de la dignidad que todos nos merecemos. Así se me hace como una fecha para ser activos y no pasivos, y no solamente observar. Eso nos sacude este día. O sea, eso es a lo que nos está invitando. Es esa conciencia de la que se habla. Para soltar algo aquí, ay, perdón, ya te la robé. Nada más, rapidísimo, para soltar y que nos entendamos en esta parte. Y es, creo, algo fundamental desde la construcción de cómo está dada esta parte de que entendamos o no los derechos humanos. Le preguntas a un papá que está sacudiendo a su nene y lo está reprimiendo porque no hizo la tarea o lo que quieras, ¿no? Que se cayó, que agarró una galleta que no tenía. Y que diga, es que es mi hijo y es mío. Ahí hay una gran contradicción y a lo mejor hasta suena paradójico, ¿no? Sí. O sea, el decir que es de mi propiedad. Sí. Es tu hijo, sí es tu hijo, sí. Pero no es tú no eres el dueño, tú no es tu propiedad. Y esa es una básica de los derechos humanos cuando se establecen precisamente los derechos de los niños, en el que siempre se vino manejando, en el que son míos, son de mi propiedad. Sí. Y desde ahí es lo más terrible que ¿cómo lo podrías deconstruir esta parte en la que decimos es de mi propiedad? Dos cosas les diría. Uno,
autoridad es muy importante, la necesitan los niños, pero la autoridad está hecha para guiar y para proteger, no para abusar, no para someter. Eso es lo que diría dentro de la familia, ¿no? Y hacia afuera lo que diría es que cuando tenemos una sociedad, fíjese qué hermoso, qué importante esto que nos acabas de decir. Si nosotros no tenemos hijos, vamos a suponer, no tenemos hijos, pero somos súper conscientes de que hay que fomentar activamente el respeto de los derechos humanos y de la dignidad. Cuando la sociedad se transforma desde arriba a través de políticas públicas y todo esto, y de justo de conciencia, de educación, ¿no? Cuando le explicamos al papá por qué no y qué le va a pasar a su hijo, porque muchas de las veces tiene mucho que ver con la ignorancia. Claro. Si estamos allá arriba, entonces cada vez más niños van a tener un papá que tenga esta información y que diga, wow, esto fue lo que viví yo, y por eso cuando era niño sentía tanto miedo, y por eso me autosaboteaba en mis metas de adulto, y por eso no me atreví a decir que no cuando quería decir que no. Eso es la conciencia. Fíjense qué manera tan interesante, gracias a tu pregunta, de poderlo plantear. Entonces, diría esas dos cosas, que si no generamos conciencia desde arriba, en masa, en grande, en programas de radio responsables como este, entonces no va a llegar a suceder que un niñito en su familia deje de ser lastimado porque así fue criado su papá y así hasta el infinito. Algo así diría. Es precisamente esto, ¿no? Lo que va generando el verdadero cambio, las nuevas generaciones, y yo lo sostengo siempre, ¿no? Siempre es apostarle a los más pequeñitos, y precisamente también en temas de no discriminación y en la diversidad, saber apreciar eso y todo lo que nos rodea, porque hay también... Es un tema que está siempre, ¿no? Latente, el hasta dónde, pues sí, se considera como diversidad y se puede tratar así, y donde ya estás haciendo una distinción que no es de diversidad, sino que discrimina a la gente por sus diferencias. Súper interesante, que me encanta venir aquí. Miren, yo lo que pienso es algo parecido a las cuotas de género. Haz de cuenta. Tenemos que llegar al punto en donde no digamos comunidad LGTB, porque ya es indistinto cuál es tu preferencia sexual, tu orientación, tu identidad de género, es indistinto, eres persona y le interesan ese tipo de intimidades a tus personas cercanas y ya, o si quieres decir, si no quieres decir, lo que sea. Pero mientras llegamos ahí, justamente es una manera de visibilizar los derechos que no tienen protegidos, ¿no? Uh-huh. Por eso todavía tenemos cuotas de género, por eso todavía tenemos un camino, digamos, largo, ¿verdad? En materia, por ejemplo, del respeto de los derechos de la comunidad. Y yo creo que estamos un poco verdecitos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en países desarrollados que ya han tenido políticas públicas desde arriba bien fuertes, bien importantes? Ya vas a ciertos, o acá en casi toda Europa yo diría, y no hay antros LGTB. Claro, especiales, exclusivos. No, ni por edad, ni por nada, porque todo el mundo va a donde quiere ir, claro. Y ya. Pero para que llegaran a eso, nada más que nosotros les digo, vamos temporalmente un poquito atrás, un regularcito atrás, tuvieron que haber, sí, primero remarcar estas vulnerabilidades que estaban habiendo para poder educar a la sociedad y para que podamos todos crear una conciencia juntos. Pues ese es el fin de un día como este, esa conciencia, y por eso se llama así, ¿no? El Día Internacional de la Conciencia. Pareciera así de que, yo soy consciente de... Pero está buscando lo primario, el reconocimiento al otro por una compasión, por un sentido de lo que nosotros merecemos por el simple hecho de existir, que son estos derechos inalienables de los que estábamos hablando, y que tendremos que entonces expresar a través de estos micrófonos, y alguien autorizado pues es Diana Bravo. Así que gracias por estar acá, por brindarnos tu tiempo, por darnos precisamente esta pauta, y aquellos que se quieran acercar contigo sobre estos temas y mucho más, su salud mental también, ¿dónde te podrán encontrar? Diana Bravo en todas las redes sociales. Solo me gustaría terminar con un comentario que es, a todos nos interesa que nuestra sociedad sea más sana, más empática, más segura, con más respeto de los derechos humanos, porque hay más seguridad. Entonces, ¿a quienes nos convoca a generar conciencia? A todos, si queremos un mundo más pacífico.
Y pues eso, agradecerles, Diana Bravo en todas las redes sociales. Ahora yo creo que voy a venir a ver si me invitan de nuevo a invitarlos a un proyecto que ya surgió, que se llama Reconecta, que es una iniciativa para atender a personas que no tienen recursos suficientes, como lo son bastante costosas la atención psicológica. Estamos abriendo un proyecto entre mis alumnos y yo para poder ellos entrenarse, pues yo supervisando, yo a cargo, y personas que no tienen los recursos suficientes para pagar una terapia que es muy costosa puedan ser atendidas. Pero ya si quieren les vengo a platicar un día así en particular. Ya está puertas apuntadita. y micrófonos abiertos. Muchas para ti. gracias.